Hola, hoy vamos a estar hablando sobre los negocios y sobre todo en cómo no ser un autoempleado y hacer que el dinero crezca cuando uno esté durmiendo. Que no haga falta la presencia del dueño para que el negocio funcione. Esto es un cubano emprendedor en Brasil. Bueno, para los que no me conocen, me llamo Lázaro. Soy un cubano en proceso de refugio en Brasil. Bueno, ¿creen ustedes que se puede ganar dinero mientras uno duerme? Sí, yo creo que sí. Emprender es muy fácil. El problema está en si te compras un empleo o te compras un negocio. Ahora es donde vamos a marcar la diferencia. Le voy a explicar qué cosa es un negocio y cómo echarlo a andar. Esto es aplicable para cualquier idea. Ideas son las que le he dado en los diferentes vídeos de un emprendedor en Brasil. Son ideas de negocio, ideas mías. Ustedes pueden pensar y buscar sus ideas. Para poner un negocio, lo primero que tienes que hacer es conocer lo que vas a poner. Así que yo no puedo poner un negocio de hacer pan donde yo nunca he hecho pan, donde no sé cómo se hace el pan. Yo tendría que informarme primero y dominar bien el tema del pan para poner un negocio de pan. Esto tiene que tenerlo bien claro, esto es uno de los pilares. Bueno, definiendo qué cosa es un negocio, para que tengan una idea bien clara. Mucha gente por ahí que piensan que tener un negocio es comprarse un empleo, es trabajar duro, como siempre nos han enseñado nuestros padres. Trabaja duro, invierte y vas creciendo y tu negocio va creciendo. Esa idea en el siglo en que estamos está un poco probada. El negocio puede funcionar sin estar el dueño. Ya acuérdense que tenemos la internet, que les voy a estar hablando de una herramienta muy eficiente, donde puede estar en 60 lados, 60 lugares en menos de un minuto. Una herramienta poderosa para todo. Bueno, definiendo el negocio. Negocio no es más nada que el intercambio de bienes y servicios por dinero, donde se generan utilidades, donde hay sistemas y donde funciona sin el dueño. Es la parte más difícil, la parte en este siglo, la parte más complicada que la gente no entiende. Si no es así, no es un negocio. Si no genera dinero, no es un negocio. Es un sistema beneficiario. Disculpen si van a ver que voy cambiando, es que hace un calor y no puedo poner ventilador porque genera una extorsión en el audio. Entonces cada rato me van a ver que me voy a ir secando a diferentes formas. Entonces, como les iba diciendo, si el negocio no funciona sobre esas reglas, si no genera dinero, si no tienes un sistema, tiene que tener un sistema porque tiene que tener un parámetro. Y si no funciona sin ti, lo que estás haciendo es comprando un autoempleo. Usted lo que está es colocando un autoempleo, no un negocio. Bueno, para definirle el concepto de negocio, tienen que lograr que el negocio trabaje para ustedes, no ustedes para el negocio. Si no, no van a ser un negocio rentable. No importa que genere 20 kilos sobre el peso de inversión. No importa que genere 10 kilos sobre el peso de inversión. Tiene que funcionar solo. Tienen que quitarse de la cabeza los paradigmas de que esos dichitos de que al ojo del amo engorda el caballo y de que tiene tienda, que la tienda ya con la internet y el teléfono en la mano
Ya esos son paradigmas que ya tienen que ir eliminando. Tienen que eliminarlo psicológicamente de la cabeza, si no, no van a poder poner un negocio. Lo que se van a buscar, vuelvo a repetir, es un autoempleo. Les voy a ir poniendo algunas gráficas. Vamos a ver el negocio como si fuera un todo, un círculo. Y de ese círculo vamos a dividirlo como si fuera una pizza en 5 pedazos. Esto es buscando la forma de que puedan entender qué cosa es un negocio y cómo lograr que funcione solo. Yo le voy a dar algunas temáticas, unas ideas mías que he puesto en práctica a través de mi tiempo de vida. Aparte de que empecé a trabajar, que fui mirando y fui analizando muchas cosas sobre los trabajos y cómo hacer que el trabajo trabaje para ti y no tú para él. Los que me conocen en Cuba y vean este video se van a morir de la risa, porque yo normalmente generaba bastante dinero y casi nunca me gustaba salir de la casa. Saludos para la gente de Cuba. Bueno, la primera cuña de la pizza o de la circunferencia será el dominio. ¿Qué cosa es el dominio? Lo primero que empecé diciéndole. Si vas a poner un negocio, tienes que dominar la actividad principal del negocio. Yo no puedo poner un negocio de un puesto de vianda si yo no sé de vianda. Hay algunos estudiosos del tema del marketing y de la negociación que te dicen que tú puedes ser un inversor, puedes tener un negocio y no necesariamente debes conocer sobre el tema del negocio que vas a poner. Solamente tienes que conocer lo que es marketing y finanzas. Yo creo que sí. Lo que pasa es que todo el mundo no tiene un coeficiente alto como para verlo así. Sí lo puede ver un estudioso. Y a lo mejor da pie con bola. Pero el que viene de abajo, el de a pie, que no tiene muchos estudios, tiene que tratar de verlo como yo se lo voy a explicar. Como yo empecé a verlo. Bueno, la segunda cuña de la pizza, o de la circunferencia, como quieran verlo, es el equipo de trabajo. Tienen que lograr tener un equipo que trabaje por ustedes. Algo difícil. Les voy a dar algunas ideas, algunas dicas, como dicen aquí. Esa sería el segundo pilar. Bueno, la tercera parte es una de las que más me gusta a mí. Es la finanza del negocio. Es saber tus gastos fijos, tus gastos variables, tu punto de equilibrio, tus gastos anuales y sobre todo tu disolvencia económica del negocio. Esa es la rentabilidad del negocio. Ahí les voy a hablar un poquito más porque me gusta más la parte de finanzas. Mucha gente que gana dinero, cierra la contabilidad del negocio en el mes, ganaste 10.000 y no saben en qué lo vieron a gastar o en qué lo vieron a invertir. Tienen que tener claro la parte de inversión, es reinvertir dinero, y la parte que el dinero ya es de ustedes. Es la ganancia que la puede guardar o la puede gastar. Esa es suya. Ya después de haber cerrado todo el cuadro completo del negocio. Todo el cuadro de finanzas del negocio. Esta parte de finanzas voy a hablar bastante porque el 90% de los negocios que he visto, o el 95%, no tienen, por lo menos en Cuba, no tienen definido cuál es la parte de cada cual. Es decir, tienen que saber cuánto le va a pagar a cada quien en el negocio. Cuando digo a cada quien, es la gente de la cúpula de arriba, los que dominan como tal el negocio, los que les van a llevar el negocio. Tienen que tener muy bien definido eso. Porque normalmente lo que he visto aquí, por ejemplo en Brasil, casi todos los negocios se vuelven familiares. Como son familiares, negocios de la familia.
no tienen definido cada parte de cada quien. Y eso conlleva a muchas familias tener problemas con eso. Eso es muy importante a la hora de plantear un negocio. Bueno, la cuarta cuña de la circunferencia podemos basarla sobre el marketing, que no es más nada que la forma de comerciar las ventas. Eso le voy a estar hablando un poco, sé bastante, que el marketing como tal es lo que va a empujar que el negocio vaya adelante. En el marketing les voy a enseñar como tal a configurar un plan de venta donde se desarrolle un flujo caudal pequeño de dinero. Ese caudal es el que lo va a seguir impulsando, porque nada más que se va a usar en la parte del marketing. Un caudal chiquitico que va a aumentar las ventas, y las ventas vamos a coger otro poquito para metérselo al caudal y así ir haciendo un flujo de marketing para incrementar las ventas. Si no tienes un plan de marketing, es decir, que si si no te vuelves un gestor de ventas, es porque no estás haciendo el trabajo del dueño. El trabajo del dueño es pensar en función de que el negocio crezca todo el tiempo, que sea rentable. Si no piensas así, estás pensando como un trabajador. Y si estás pensando como un trabajador, vas a llegar a ser el mejor trabajador del mundo, pero no vas a ser el dueño del negocio, que es lo que voy a tratar de explicarle, de que entienda qué cosa es tener un negocio que trabaje para ustedes y no ustedes para el negocio. Hay, para que quede claro, hay dos formas de emprendedores en la vida. Está el mejor zapatero del mundo y está el mejor empresario de zapatos del mundo. Los dos ganan dinero. Lo que pasa es que el que hace el zapato trabaja para hacer el zapato, y el empresario trabaja para él vender zapatos. Los dos negocios, dos virtudes, son válidas, pero deben definir bien si lo que quieren es tener un negocio para ustedes o un autoempleo en su negocio. Bueno, todo esto que le he ido diciendo, todo eso se va documentando, haciendo un libro que sería la columna vertebral del negocio, porque sobre ese libro es que se va a salir el sistema del negocio, que sería la quinta parte de la cuña. Porque si no lo documentas, si no haces las leyes, si no haces las especificaciones, los acápites del negocio, los que van a llevar el negocio por ustedes van a estar todo el tiempo arriba. Oye esto, oye aquello, y no sé qué cosa. Y ustedes van a estar preocupados, van a estar yendo al negocio. El negocio tienen que buscar la forma de que funcione solo. Ustedes aportan la idea y ellos aportan el trabajo. Esa es la habilidad del negocio. Bueno, vamos a empezar argumentando las cuñas a la circunferencia. La primera cuña que era el dominio, pues voy a repetirle. Lo primero es el sueño. El sueño no es el sueño de 2000, es el sueño del negocio que quieren poner. Deben escoger algo que de verdad les guste, que los apasione, porque si no, al cabo del tiempo ya no van a querer ni mirar el negocio. Voy a repetirle, usted no puede vender pizza si usted no come pizza. Usted no puede vender hamburguesa si usted no come hamburguesa. Tiene que gustarle la hamburguesa para poner un negocio de hamburguesa. ¿Por qué? Porque lo va a atender con poco tiempo, con mucho tiempo. Lo va a atender. Tiene que gustarle. Una, porque consume su producto. Si usted no consume su producto, ¿cómo lo va a afectar?
¿Cómo me va a decir a mí que me como una hamburguesa si tú no sabes ni qué sabe? ¿Me entiendes? Esa es la primera base de la primera cuña de la circunferencia. Bueno, dentro de esa misma cuña, el otro paso que le sigue sería la misión. La misión del negocio. La misión es qué es lo que le vas a vender a los clientes, cómo se lo vas a vender, cuándo se lo vas a vender y cuántos le vas a vender. Hasta qué capacidad de venta vas a tener. Hasta qué capacidad de... Bueno, ya cerrando la cuña, sería mi producto mínimo viable. Sería el producto de capacidad de inversión más pequeño que pueda colocar y que más ventas me genere. Es decir, que sería el producto que mejor tendría colocado en mis ventas. Ese sería uno de los pilares en las ventas. Ese producto mínimo viable es el que vamos a ir creciendo con el tiempo y es el que se va a volver el producto insignia. Un ejemplo, yo tenía una cafetería y en la cafetería yo vendía, no sé, pan con mantequilla, pan con croqueta, pan con hamburguesa, pan con bistec, pan con. Vendía pizza, vendía berripán, vendía espagueti, vendía empanadas, pero lo que más se vendía eran los panes con hamburguesa. Panes con hamburguesa los fui creciendo, que todo el mundo me empezó a marcar en la cafetería por las hamburguesas. Ese era el producto mínimo viable que yo tenía. Había empezado con una hamburguesita normal y ya después la hamburguesa la empecé a hacer con queso, con huevo, le echaba papitas, le echaba cosas adentro, la iba incrementando y tenía hamburguesa de 5 pesos y tenía hamburguesa de 50 pesos. Ese era el producto insignia de la cafetería. Ese es el producto mínimo viable. Es decir, un producto de lo que vas a hacer y ese producto irlo mejorando. Bueno, hasta aquí es la cuñita de la circunferencia del dominio. Este dominio va a ser la raíz, es decir, va a tener la base de lo que va a ser su negocio. Esto, pensando en un negocio pequeño, sería la base. Pensando en un negocio grande, a lo mejor no sabes el negocio tú lo abres ahora y a lo mejor hoy abres una cafetería, por ejemplo, aquí en Araçatuba, mañana abro una en Sao Paulo, después abro una en Brasilia, después salto de Brasil y me voy por Uruguay y no sabes hasta dónde va a crecer. Por eso es tan importante escribir todo y hacer un sistema, que después voy a estar hablando del sistema, las reglas, las regulaciones, todo lo que debe tener, porque no sabes hasta dónde va a crecer. Siempre acuérdense de poniendo un pie después del otro. No puedes poner los dos pies al mismo tiempo, porque no puedes caminar. Bueno, en la segunda cuñita de la circunferencia, en la parte personal, vamos a crear el organigrama. Todos los negocios tienen que tener un organigrama donde organices cuánta gente necesitas mínima para que funcione el negocio y hasta cuánta gente puedes captar para que funcione el negocio. Es decir, yo puedo arrancar un negocio, una pizzería con 5 personas, pero el organigrama me da un margen de 5 personas a 7. Eso es importantísimo para que tengan claro los puestos de trabajo dentro del negocio de la empresa. Ahí mismo, la plaza ocupacional de cada trabajador en el negocio. El jefe que voy a poner al frente va a hacer esto. El pizzero, el elaborador, va a hacer esto, ya sea uno, ya sean dos, ya sean tres, ya sean 5. Esa es la plaza ocupacional. Necesitaría, por ejemplo, un limpiapiso que va a ser un auxiliar de limpieza que va a hacer esto. Y así. Depende del negocio, serían la dependencia de las plazas. De ahí mismo
va a ganar, el jefe va a ganar esto, el elaborador va a ganar esto y el auxiliar de limpieza va a ganar esto. Eso se llama organigrama de plazas ocupacionales. Muy importante, tienen que tenerlo por escrito para que tengan una idea clara, hasta que ya lo residen. Lo residen, ya no le va a hacer falta los organigramas. Esto lo estoy explicando para una persona que va a empezar un negocio mañana de, no sé, un carrito con churros. Un carrito con churros a lo mejor funciona con uno solo, o funciona con dos. Pero a lo mejor mañana hoy es un carrito, mañana son dos, pasado son tres. Y después tienes un centro de elaboración de churros. Y vas creciendo. Son las mismas bases para todo. Bueno, dentro de esa misma cuña viene el proceso de reclutamiento, que no es más nada que la captación de los trabajadores para la plaza ocupacional. Muy importante. ¿Cómo defines el trabajador que voy a poner en tal lado? No es salir para la calle, poner un cartelito, un lumínico, me hace falta un pizzero. No hace pizzero, hay que hacerle pruebas. Hazme una pizza de cebolla y hazme una pizza de queso y probar la pizza. Por eso es que es tan importante que conozcas el negocio, que te guste lo que vas a ofertar. Cada cosa va engranado y es una maquinaria. Les voy a dar una ideita, algo que yo siempre he puesto respecto al personal, que lo leí en un libro, se llama La experiencia del primer día. La experiencia del primer día habla del trabajador que llega y viene a trabajar el primer día. Te lo dice, mira, por ejemplo, el elaborador de pizza, que va a empezar a hacer pizza. Y el primer día normalmente el personal viene temprano. El personal llega temprano, pues el primer día de trabajo viene a dar una buena impresión. Ese primer día, si quiere que ese hombre de verdad le guste el trabajo que va a hacer, si quiere que se familiarice con ustedes dentro del trabajo que va a hacer, es muy importante monitorearlo, levantarlo, darle una vuelta por la instalación, explicar lo que va a hacer, presentarle al personal, que se sienta familiarizado con el lugar donde va a estar, con los trabajadores donde va a trabajar. ¿Por qué? Porque dicen los psicólogos que el primer día de trabajo es un poco chocante para el ser humano, porque va a cambiar el lugar donde va a ser más tiempo en una parte de su vida, donde va a conocer gente diferente y se va a relacionar en otro círculo, que no es normalmente el que él se estaba relacionando, y donde va a desempeñar para sentirse útil como ser humano. Esto es una idea, yo la puse siempre en práctica, me dio buenos resultados. La aprendí cuando tenía 23 o 24 años, trabajaba en edificios altos en el centro Habana, y me leí esto en un libro y siempre lo he tenido presente. Traté siempre de llevarlo para que el personal que vayan a contratar se sienta, como decimos nosotros los cubanos, para que den 100, para que dé buena rentabilidad. Solo una idea. Bueno, vamos para la otra cuñita, que es la de las finanzas. En las finanzas lo primero que tienen que aprender es lo llamado punto de equilibrio, que no es más nada que cuánto tengo que vender en el mes para no perder y para no ganar nada. Es decir, para estar chao. Eso se llama punto de equilibrio. Ni ganas ni pierdes. Mantienes el negocio. ¿Para qué sirve el punto de equilibrio? Porque si nosotros llegamos a lograr el punto de equilibrio del mes, a los 15 días del mes, tenemos 15 días de utilidades. Ahí es que empieza a verse la ganancia. Para eso es el punto de equilibrio. No es más nada que para eso, pero es muy importantísimo. Lo otro que podemos poner en la finanza es
el análisis financiero de meses anteriores. Es donde vamos a analizar los meses que van pasando y cómo podemos ir incrementando esas utilidades. Ese análisis nos va a servir para hacer un diagnóstico. Como en médico, tú vas a ver al médico y lo primero que te manda son análisis. Análisis hace un diagnóstico y ahí te manda la remisión. Si no hacemos un diagnóstico de los meses anteriores, no sabemos cómo perfeccionar el negocio. Hay personas por ahí que empiezan un negocio, lo viví bastante, negocio de hacer refrescos vaciados en Cuba, de hacer cigarros, y no se ponen un salario porque estamos comenzando el negocio. Eso es un error garrafal. Tienes que tener tu salario como un trabajador normal, porque ese salario, cuando lo metes a las finanzas, se calcula si el negocio es rentable o no es rentable. Hay personas aquí en Brasil que tienen negocios montados, por ejemplo, en depósitos, que he conversado con ellos y no saben cuánto vale neto su negocio. Esos son un porcentaje que se van sacando de cosas básicas y eso da un valor de que un negocio vale 10.000 reales, 5.000 reales, porque produce tanto, se invierte tanto y se produce tanto. Y a partir de ahí sacas el valor neto del negocio. Cosas así que tienes que dominar. Porque al fin y al cabo vas a poner un negocio. Yo tengo un negocio. Yo tengo una pizzería. ¿Y qué valor tiene la pizzería? Bueno, yo empecé gastando en la mesa 1.000 pesos. En materia prima gasto no sé cuánto. No, tienes que tener ya ese número cerrado en la cabeza. Y a partir del análisis financiero es que vas viendo cómo tú puedes ir incrementando el valor del negocio. Eso es aquí hasta la parte de la cuñita de finanzas. No quiero ir argumentándoles más porque si no tendría que meterme 6 horas y darle una super conferencia en un vídeo, que sería un poco cansado. Vamos para la otra cuñita. Bueno, vamos para la parte de marketing. La parte de marketing es muy grande. No es tan compleja cuando logras aprender marketing, pero es muy grande. Voy a tratar de ir resumiéndolo en cuatro puntos. El primer punto sería buscar posibles clientes. El otro punto sería cómo negociar con los clientes. Es decir, cómo hacer que los clientes me compren. Ese sería el punto 2. El punto 3 sería, el 4 sería mi TIC de promedio de ventas. Es muy importante ver el negocio como un juego de números. ¿Cuánto invierto? ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gasto en publicidad? ¿Cuánto me rebota para atrás de ventas? Eso es más o menos lo que quiere decir el TIC promedio de venta. ¿Cuánto es mi venta diaria, semanal, mensual? A partir de ahí veremos en la parte de marketing cómo poder subirla, cómo crear. Deben de tener, para que un negocio sea más o menos, por ejemplo, para sobrevivir, no sé, de 2, 3, 4 estrategias de venta. Para que acoja un tamañito bueno, tener al menos deben ser de 7 a 8 estrategias. Ya sea en publicidad, ya sea en Facebook, ya sea en pancarta, ya sea en todo lo que se le vaya a ir ocurriendo. Una estrategia de marketing para un negocio debe tener no menos de 6 a 20 páginas de estrategia de venta en marketing. Para repetir, no quiero meterme profundo en marketing porque es muy grande, entonces me tomaría 2 horas explicárselo. Si tienen alguna duda y les gusta la parte del marketing, yo abro 2 o 3 vídeos sobre el marketing y sobre negocio. En marketing, yo pasé el curso
Yo me comí como 3 o 4 tutoriales. Hacer curso en la Julián Grimao, Playa, Ciudad de La Habana. Y me comí 4 o 5 tutoriales porque quería adelantarme a lo que me fueran a enseñar ahí. Y en uno de los tutoriales vi el por qué las empresas compiten por precio. ¿Por qué las empresas compiten por precio? ¿Cuál es la forma de matar que una empresa se mate ya mismo? Los descuentos. Cuando empiezas a hacer las famosas rebajas constantemente, dejas de ganar lo que tienes en el puesto, en el plan de venta, y empiezas a disminuir las utilidades y te empieza a morir la empresa. La empresa se empieza a morir porque entonces todos los clientes que logres conseguir, nada más que van a ir el día que hay descuento. Hay otra estrategia que es más fuerte para empresas más posicionadas, que brinca esto que les estoy explicando, pero pocas empresas, estamos hablando de empresas ya más fuertes, más grandes. Para las empresas pequeñas, los descuentos letal es una de las cosas que no debes usar mucho. ¿Cómo se esquiva la competición por precio? En marketing, la competición por precio se elimina dando a un producto nuevo, dándole un valor nuevo al producto. ¿Cómo le puedes dar un valor nuevo al producto? Dando la garantía. Porque ¿qué valor nuevo le puedes dar, por ejemplo, a una pizzería que está al lado, que está en una esquina de la calle y hay otra pizzería en la otra esquina? Y las dos hacen los mismos tipos de pizza. Puedes darle una garantía. Puedes darle un mejor confort al servicio. Puedes darle un mejor glamour al local donde estás ofertando ese servicio. El marketing es muy grande, lo puedes usar de muchas formas. Tiene que ser una gente que tenga mucha capacidad de innovación, muchas ideas. Pero lo que no pueden es estar compitiendo por precio, porque si compites por precio y empiezas a abaratar tu precio por querer vender más, lo que haces es que vas a matar el negocio. Antes que logres pararte, vas a estar en el piso acostado y posiblemente enterrado. Eso es con respecto a la parte de marketing. Nada más tienen que aprenderse ese pedazo. Esa es la esencia del marketing prácticamente. Bueno, ya vamos para la quinta parte, que sería el sistema. El sistema no es más nada que las otras 4 puñitas engranadas para hacer la pizza. El sistema lo voy a resumir en 8 puntos. El primer punto sería el sueño del emprendimiento, que sería la idea base del negocio que quiero montar. El punto número 2 sería la visión del emprendimiento, sería el alcance, hasta dónde quiero llevar mi negocio. El punto número 3 sería la base del sueño, que sería los valores de esa visión, que sería buscar un equipo de trabajo que vea lo mismo que yo veo y que haga lo que yo quiero que hagan. En cuanto sería las metas que tengo que irme trazando para lograr ese alcance. El quinto sería el organigrama, sería el posicionamiento de todos los trabajadores dentro de ese negocio. El sexto sería la descripción de esos puestos de trabajo. El séptimo sería los indicadores y el séptimo sería el desempeño como tal del negocio. Y el octavo serían todos los manuales de todo el funcionamiento para que el negocio funcione como tal, solo, sin dueño. Para que cada trabajador, cuando tenga una duda, va y busca en su manual, en su categoría de cargo,
la ocupación del cargo y vea todo lo que tiene que hacer. Así que no necesariamente tenía que preguntarle al dueño. Bueno, hasta aquí le he dado más o menos, le he tratado de dar la idea de qué cosa es un negocio. Hay muchas formas y muchos tipos de negocio. He tratado de más o menos de dárselo un poco masticado, argumental en tantos puntos. Ya cuando vas a hacer una empresa que tiene un alcance mucho más grande, ya cada base de esta que le he ido dando, cada cuñita de la circunferencia es mucho más argumentada, mucho más grande, se va a ir consolidando con el tiempo. Para hacer un negocio pequeño, debe más o menos tener estas mismas bases e irlas creciendo, y el tiempo dirá hasta dónde y hasta cuándo crecerá el negocio. Si les ha gustado el vídeo, dejen un buen like. Si tienen alguna duda, me la pasan en los comentarios del vídeo. No me la estén pasando por el Messenger, que me tienen Messenger achicharrado. No olviden suscribirse, que esto se pone bueno. Voy a seguir dándole ideas. He hecho este vídeo más o menos para que tengan una idea de qué cosa es el negocio, pero voy a dar ideas de negocios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.